Muy buenos días, sean ustedes muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy jueves 5 de agosto del año 2021, bajo la sombra del Omnipotente. Damos gracias al Señor porque nos permite el privilegio, la oportunidad de venir a refugiarnos bajo su sombra. Qué bueno que el Señor es bueno, nos guarda, nos cuida, nos da la oportunidad de un nuevo despertar, de un nuevo amanecer, de permitirnos haber descansado. Así que sea usted bienvenido, bienvenida en esta nueva mañana, hoy jueves 5 de agosto del año 2021, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué tal si nos vamos refugiando bajo esa sombra, bajo la sombra de su palabra? Y estudiamos juntos, leemos juntos Jeremías capítulo 51. Quiero animarle para que abra su Biblia en Jeremías capítulo 51. Jeremías se conoce como uno de los profetas mayores de la Biblia. En la Biblia hay profetas mayores y profetas menores. Cuando se habla de profetas mayores y menores no quiere decir que sean los mayores, es porque sean de más avanzada edad que los otros o que los otros tengan menos edad que los otros. Cuando se habla de mayores es porque en sus contenidos, en sus escritos se condensa mayor información que en los profetas menores. Los profetas menores de hecho son libros cortos, sin querer decir que no sean importantes, por supuesto que sí. Hay 12 profetas menores y hay también profetas mayores. Está Isaías, Jeremías, está Daniel. Bueno, Daniel, aunque no fue profeta propiamente, sin embargo se cuenta entre los profetas. Características de Jeremías. Jeremías, profeta llorón. ¿Por qué llorón? Porque lloró por su pueblo. Vio cómo su pueblo no atendía el llamado de Dios. Dios les había enviado alrededor de unos 40 años más o menos. Fue el ministerio de Jeremías. Y por 40 años estuvo anunciándole al pueblo: arrepiéntanse, porque Dios va a mandar un juicio sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen los ídolos, dejen la rebeldía contra Dios, sean justos con sus empleados, no sean opresores. Todo ese tipo de cosas les estaba diciendo Jeremías a través de parte de Dios al pueblo por 40 años. Van a venir de Babilonia, se los van a llevar cautivos si ustedes no hacen caso, si ustedes no atienden. Y el pueblo pues se hizo el que no era con él. Antes, al contrario, lo declararon enemigo a Jeremías del pueblo, del mismo pueblo de Dios. Lo echaron en la cisterna, en una cisterna que las cisternas en esa época se usaban pues para hacer las necesidades fisiológicas, es decir, hacían el papel de baño, del baño. No habían baños así como usted y hoy encontramos baños bonitos, llenos de mármol, cristalería. Entonces, no, esa época no, esa época hacían eran cisternas y ahí era donde depositaban sus necesidades fisiológicas. Y pues a Jeremías lo metieron en una de esas cisternas. Dice que eso le daba hasta el cuello. Entonces imagínense a Jeremías metido allá. ¿Y quién lo metió allá? No fueron los asirios, no fueron los babilonios, fueron su mismo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el mismo pueblo, porque no aguantaban el mensaje de Jeremías, les parecía un mensaje fuerte. Y por eso Jeremías, por allá en el capítulo 7, le dice al Señor: Señor, te entrego mi renuncia. Te doy mi renuncia porque definitivamente usted me llamó desde antes de nacer, como según el capítulo 1. Tú me llamaste desde antes de nacer, me llamaste al ministerio, para que dijiste que me pusiste por profeta a las naciones, y sin embargo estoy haciendo la tarea que tú me has encargado de predicar la palabra, y lo único que he encontrado es vituperios y cosas de ese tipo. Mi renuncia, yo no quiero predicar más. O sea, Jeremías en el capítulo 7, usted encuentra donde Jeremías maldice aún el día en que nació. Jeremías maldice al doctor que lo trajo a la luz. O sea, Jeremías está bravo con Dios porque lo llamó a predicar, al predicarle a su pueblo, y un pueblo rebelde por 40 años. Su ministerio no se convirtió ni uno, ni uno. Pero lo que Dios, el juicio que Dios había avisado al pueblo de Israel a través de Jeremías se cumplió. Finalmente vinieron de los babilonios, se llevaron a todos el pueblo cautivo a Babilonia,
y a su rey, el último rey que hubo en Israel. Se lo llevaron y se llevaron al pueblo, pero a Jeremías no se lo llevaron cautivo. Sin embargo, imagínense el cuadro: 40 años predicándoles, 40 años orando por el pueblo, 40 años advirtiéndoles, el pueblo burlándose de él. Se declararon enemigos de Jeremías porque les predicaba la verdad, porque les hablaba un mensaje fuerte de parte de Dios. No lo quisieron, lo rechazaron, y finalmente se cumplió lo que Dios había dicho que se iba a cumplir, que iban a llegar naciones caldeas, vinieron los babilonios y finalmente se los llevaron. Imagínense el cuadro. Pues por eso es que Jeremías llora por su pueblo, ver cómo no quisieron atender el mensaje, no quisieron poner cuidado a las palabras del Señor. Antes, al contrario, lo miraban mal, lo miraban como el enemigo por predicar ese mensaje tan fuerte. Uy, ¿por qué nos regaña? ¿Por qué nos habla así tan duro? Y mire, finalmente se cumplió el propósito que Dios había establecido. Se llevaron a Israel cautivo a Babilonia. Jeremías, 40 años predicándoles, no le quisieron atender, no le quisieron atender. Y sin embargo, Jeremías no fue llevado cautivo, pero se cree que Jeremías después se fue para Egipto y allá murió. Se cree que por allá murió Jeremías. Entonces mire qué tremendo eso. Entonces, entre esas advertencias, Jeremías en el capítulo 51, ya espero que haya abierto su Biblia, si no lo ha hecho hágalo. Jeremías capítulo 51, parte de esa advertencia, mire cómo se la entrega Jeremías al pueblo de parte de Dios. Mire lo que dice. Mire lo que dice ahora el Señor. Es decir, el Señor permitió que Babilonia viniese y se llevara el pueblo cautivo. Sin embargo, el Señor para Babilonia también tenía un castigo. Es decir, permitiría que Babilonia, los babilonios, se los llevara cautivos por 70 años. Pero el Señor también tenía un castigo para Babilonia. Es decir, el Señor permitió que Babilonia los pusiera en cintura por 70 años, pero el Señor también los castigó a ellos. Entonces el Señor le está diciendo a Jeremías que hay un castigo para Babilonia, y también se lo hace saber. Y en este capítulo 51, mire lo que el Señor le dice a Jeremías, que del juicio que tiene establecido para Babilonia, es decir, para Babilonia. Entonces, mire lo que dice mirando en ese contexto el capítulo 51. Leámoslo rápidamente. Ahora rápidamente su Biblia allí. Jeremías 51, leamos a partir del versículo 2 hasta el versículo 4. Leamos estos 3 versículos. Dice: y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Versículo 3. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Ahora permítame leerle en traducción viviente. Dice: vendrán extranjeros y la aventarán, la soplarán como si fuera paja, vendrán de todos lados para levantarse contra ella en su día de tribulación. ¿A quién está haciendo referencia el Señor? Al juicio que lanzará contra Babilonia. No dejen que los arqueros se pongan sus armaduras, ni que tensen sus arcos. No perdonen la vida ni siquiera a sus mejores soldados. Que su ejército sea completamente destruido. Caerán muertos en la tierra de los babilonios, acuchillados en sus calles. Ahora, miremos rápidamente una versión dinámica, es decir, que no es tan literal, pero es dinámica. Es Jeremías 51, versículo 2-4, en lenguaje actual. Dice: mandaré contra ella naciones enteras, para que la lancen al viento, la destruyan y la dejen vacía. El día que sea destruida, la atacarán por todos lados. Los soldados babilonios ya están preparando sus armas, pero ustedes ni siquiera deben dejar que se pongan la armadura. Al contrario, maten a sus jóvenes, quítenles la vida a sus soldados,
que sus cadáveres queden tendidos por las calles de Babilonia. ¿Qué tenaz eso? Bueno, pues Babilonia en Apocalipsis representa, de paso pues hago de una vez la cuña, esta noche hoy que es jueves, a las 7 de la noche, voy a estar hablando un poquito más profundamente acerca de este juicio de Babilonia. Así para adelantarles rápidamente, en Apocalipsis Babilonia representa todo el poder político, económico y religioso que se levantará. Y nace de ahí, de Babilonia. Pero si quiere más de esa historia, lo espero esta noche a las 7 de la noche. Y estaremos profundizando un poquito más sobre este juicio de Babilonia. Lo que quiero dejar aquí es algo que me llamó la atención. Algo que me llamó la atención lo encuentro en el versículo 3. En Reina Valera dice: no perdonéis a sus jóvenes. Y vuelve y me lo repite en lenguaje actual. Dice: maten a sus jóvenes. Y otro evento en el versículo 4 dice: y caerán muertos en la tierra de los caldeos, alanceados en sus calles. Y en traducción viviente dice que acuchillados en sus calles. Y en lenguaje actual dice que tendidos por las calles de Babilonia. Entonces ya nos vamos imaginando el cuadro. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que esto me llevaba a reflexionar, pues para nadie es desconocido lo que sucedió la noche anterior o antenoche en el Estadio El Campín. En el Estadio El Campín, pues no es desconocido, yo creo que ya el mundo lo sabe, los desmanes que hubo allí, tremenda situación que se formó entre hinchas del Nacional e hinchas del Santa Fe. Pero enfocaban a unas personas pateando a un muchacho en la cara. Lo pateaban sin misericordia, sin compasión, o sea, con una sagacidad tremenda. Y cuando todo eso, yo miraba eso, créame que eso me impactó. Y no solamente eso, sino que eso me llevó a pensar también cómo los últimos meses, días, hemos visto en nuestro país desmanes, situaciones tremendas, y vemos quiénes son los actores de todos esos desmanes, y son nuestros muchachos, son nuestros jóvenes. Usted no sabe, no ve que salga a la calle un pensionado no sale a la calle a protestar. ¿Para qué? Si ya tiene su pensión, ya tiene su vida asegurada, ya tiene todo arreglado. Usted no ve a personas de edad que supere los 30 años en las calles, ni protestando, ni rompiendo, ni haciéndose dar a entender y a conocer. Reflexionaba también en esto, que mirábamos las generaciones que han transcurrido, y hay generaciones que se les ha rotulado: los millennials, los gogo, los yeye, los 80s, la generación Z, generación no sé qué, y generación tras de generación, se han ido rotulando nuestros muchachos. Y los muchachos se creen el cuento al punto de que dicen: sí, nosotros somos los millennials y nuestras características son que no hacemos esto, somos así, y así nos tienen que entender. Es decir, y lo que más triste nos damos cuenta es que esas generaciones que hoy tenemos, pues son hijos de generaciones anteriores que nacieron también con falencias, con vacíos. Nuestros muchachos hoy en día tienen vacíos, pero son hijos de personas que también tienen vacíos, y son también hijos de esas otras generaciones anteriores que también tienen vacíos. Y día a día nos vamos dando cuenta cómo la sociedad se nos va degradando, cómo la sociedad cada día se va deteriorando más. Pero ¿quiénes son los actores principales de esa degradación? Nuestros muchachos, nuestros muchachos. Y ya decía en días anteriores que tenemos un enemigo en el mundo, que el príncipe de este mundo es quien gobierna este mundo. ¿Y quiénes son su caldo de cultivo para llevar a cabo sus acechanzas? Pues los muchachos, porque en ellos están los sueños, en los muchachos están los planes, en los muchachos están los proyectos. Y eso es lo que quiere el enemigo: matarle a nuestros muchachos sus sueños, sus planes, sus proyectos, que no tengan razón de vivir. Como un día una chica colocó por Facebook un aviso que decía: no tenemos derecho a un trabajo, no tenemos derecho a un estudio, no tenemos derecho a una pensión. Entonces, ¿para qué? Entonces, si no hay derecho de nada, pues ¿de qué sentido tiene? Como queriendo decir
que por eso rompían, que por eso, porque la vida no tenía sentido para ellos. Entonces, a veces nosotros los que ya somos un poquito más grandes, nos damos a la tarea de acusar, de señalar, de rotular. Es que esos no sé qué, y lo llamamos de miles maneras a nuestros muchachos. Pero créame que usted y yo, que somos un poquito más grandes, tenemos mucha, por no decir toda, la responsabilidad de la sociedad de jóvenes que tenemos hoy. Mi hermano, ellos no brotaron de la tierra, ellos no salieron porque sí. Nuestros muchachos simplemente son consecuencia de generaciones anteriores que sencillamente también hemos venido con vacíos, y esos son los jóvenes que les hemos presentado a nuestra sociedad. Esos son los jóvenes, triste decirlo, en nuestras comunidades cristianas. ¿Por qué nuestros muchachos, cuando son chiquitos, cuando los podemos traer de la mano, vienen a la iglesia? Y nosotros contentos porque nuestros muchachos están en la iglesia. Pero una vez que nuestros muchachos ya empezaron a tener uso de razón, ya empezaron a entender un poco más acerca de las cosas de la vida, dice: yo por allá no vuelvo, por allá no vuelvo. Y tristemente decirlo, pero ¿cuántos de nuestros muchachos están en nuestras comunidades cristianas? Ya no están. Muchachos que eran de la alabanza, muchachos que usted los veía en danzas, muchachos que usted los veía sirviendo en los parques, predicando, ya no están. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? La culpa no es 100% de ellos. Yo creo que la mayor responsabilidad ha sido nuestra, porque hemos descuidado a nuestros jóvenes, porque nos hemos contentado inclusive con llevarlos a la iglesia, pararlos allá en la iglesia como un armario, como un mueble más de la iglesia, y ellos dicen: yo de cuerpo presente estoy aquí, pero mi mente está por allá en otro lado. Hay como por darle gusto a mi papá y a mi mamá para que no se pongan bravos. Pero hermanos queridos, es una gran realidad, y nuestros jóvenes de hoy se habla de una generación que sencillamente nada los llena, nada los satisface. Nuestros muchachos es muy difícil capturarlos en algo, es decir, atraerlos en algo, atraerle la atención en algo, porque ellos son volátiles. Ellos hoy están aquí, mañana ya se aburrieron aquí, ya mañana quieren estar allá. Nada los llena, nada. Entonces el evangelio para ellos no les interesa, porque no les genera nada, no les genera ninguna situación. Entonces algunos muchachos están en nuestras iglesias porque les gusta tocar un instrumento, porque les gusta que los vean allá al frente y los aplaudan, pero no están por más. Una vez yo le hice una pregunta a un muchacho de nuestra comunidad, precisamente eso, y tristemente que hoy ya no está con nosotros. Y era un muchacho tan juicioso, usted lo veía tan centrado ahí en la alabanza y todo ese tema. Y un día le pregunté, le dije: oye, ¿y tú por qué estás aquí? Dijo: no, yo estoy aquí porque me gusta y el piano, pero no por más. Entonces mire, cosas de ese tipo. Yo decía: pero ¿cómo sí? Y ya hoy no está entrenando con nosotros, porque tristemente entran a las universidades y el mundo los absorbe, y allá en las universidades es otro mundo totalmente distinto, y nuestros muchachos llegan allá tan valiantes en la fe y rápidamente son absorbidos por el mundo. Entonces, hermanos, pues esta mañana la invitación es que oremos por nuestros jóvenes. Triste es decirlo, pero esto me ponía a pensar ahora que estamos estudiando Apocalipsis, cuando llegue el momento de la gran tribulación, porque Babilonia va a representar el sistema, como lo dije hace un momento, religioso, político y económico en los tiempos de la gran tribulación. Y se habla de que va a ser destruida. Esta noche lo espero, de que va a ser destruida. Pero también mire que podría yo pensar que esto que estamos estudiando hoy tiene doble sentido. Está hablando de Babilonia cuando iba a ser juzgada en tiempos después de la post-exílicos, pero también tiene otro sentido, otra interpretación, o mejor, otro cumplimiento en el Apocalipsis, donde esta Babilonia ya no literal terrenal, sino ya como sistema político, religioso y económico, también va a ser destruido. ¿Y quién va? Y va a ser un sistema tan corrupto, que el Señor mismo se va a encargar. ¿Y por qué va a ser corrupto? Pues porque sencillamente sus gestores van a ser el anticristo y el falso profeta. Nada más y nada menos que esos dos personajes son los que van a tener el control de la economía, de la religión y de la política en los tiempos de la gran tribulación. Entonces, pues lo que veo acá es que dice que caerán muertos en la tierra de los babilonios, acuchillados en sus calles. Esto me llevaba a recordar el evento de antenoche en el Estadio El Campín, de cómo todos contra todos, una pelea, cuchillo, lo que fuera. Entonces yo me imaginaba el cuadro y eso me puso a reflexionar y a pensar: oiga, si hoy en día vemos maldad, ¿cómo será cuando la maldad vaya aumentando?
porque las generaciones que vendrán serán generaciones más vacías, con más vacíos, con más falencias. Es decir, ya prácticamente el pudor se perderá. Si hoy en día, hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, alguien que fumaba marihuana se escondía por allá donde no lo vieran, por allá se escondía, por allá metía por allá donde nadie lo viera porque sentía cierta vergüenza. Hoy en día no. Hoy en día pasa una persona metiendo marihuana y le echa el humo en la cara a usted. Y póngase bravo, reclame y verá, mijo, que le meten su puñalada. Entonces, cosas de ese tipo. Pero ¿cómo será dentro de unos años? ¿Usted se ha imaginado ese cuadro? Si ya vamos ahí, ¿cómo será dentro de unos añitos? Unos 5 años, unos 10 años. Si usted ya ve a un niño de 3 años, de 2 años manipulando a sus papás, tremendo, ya son... Entonces imagínese cómo será de aquí a allá. Entonces, mire que nos corresponde por lo menos orar mucho por esos muchachos. Orar, ponerlos en las manos del Señor, para que el Señor los guarde, para que el Señor los guarde. Y por eso el Señor dijo allá que hay de las que estén en cinta, de las que críen, de las que estén criando en los tiempos de la gran tribulación. Porque va a ser tremendo, la gente, digamos, en la calle, mi querido, hoy en día ya la gente no tiene pudor, hoy la gente mata porque sí, hoy la gente fácilmente le pega una puñalada a otro porque lo miró mal, hoy en día no se puede, hoy la gente es intolerante, hoy en día le toca a uno hacerse el loco, perdóneme la expresión, cuando ve unas situaciones de injusticia, porque si usted reclama, hermano, le dan duro, entonces le toca a uno ahí, sí señor, lleno de miedo, lleno de temores, porque sencillamente usted ya no puede reclamar, porque si no lo van a ir levantando, como dicen popularmente. Y sin embargo, ¿cómo será dentro de 5 años? ¿Cómo será dentro de 10? ¿Se ha puesto a imaginarse eso? ¿Cómo serán nuestros jóvenes dentro de 5 años? Anárquicos, jóvenes que definitivamente no les interesará nada, ni nadie. Entonces, tenemos harta tarea, mi querido, tenemos harta tarea, y es orar por esos muchachos. ¿Qué tal si oramos en esta mañana y ponemos a nuestros muchachos delante del Señor? Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Señor, vemos con cierta preocupación, pero también con, Señor, cierta recordación de que tú advertiste, bendito Señor Dios de la gloria, que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos. Tú hablaste, Señor, de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y solamente basta ver noticias, solamente basta ver lo que está sucediendo en nuestros países, porque esto no es solamente en nuestra nación, en todos los países del mundo están sucediendo cosas que, Señor de la gloria, uno queda sorprendido, uno mira noticias y parece que estuviera mirando una película de terror. Ya las noticias ya le ganaron a las películas como Terminator, como Rambo, ya esas películas quedaron prácticamente como películas de dibujos animados frente a lo que vemos en nuestras noticias. Qué tremendo, Señor. Pero, Señor, tú advertiste que todo esto iba a suceder. Y como bien hemos reflexionado en esta mañana, ¿qué será dentro de 5 años? ¿Qué será dentro de 10? Si tú todavía no has llegado, ¿qué sociedad tendremos? Y Señor, y como bien nos ha llevado, Padre amado, a reflexionar, porque es que tú mismo dijiste, Señor, que, Padre amado, vigiláramos. Tú dijiste, velad y orad, velad y orad. Es decir, ese velad quiere decir, observen qué está pasando en la sociedad, observen qué está pasando en la política, observen qué está sucediendo en los hogares, observen qué está sucediendo en su mundo, y pónganse a orar, no para cambiar el mundo, sino para que nuestra fe no mengue. Y Señor Dios de la gloria, hoy nos damos cuenta, bendito Señor, que, oh Dios de la gloria, Padre amado, la mayoría de las situaciones que estamos viviendo, Padre amado, Señor, es parte de nuestros muchachos, quienes están, Señor, siendo orquestados, y para nosotros no es desconocido que detrás de ello está, Señor, el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo que ha cogido a nuestros muchachos y los está manipulando, los está manejando, Señor Dios de la gloria, para, Señor, causar daño, causar caos en nuestro mundo. Hoy vemos, bendito Señor, Padre amado, el corazón de nuestros muchachos, triste es decirlo, Padre amado, pero es endurecido, son insensibles. Nuestros muchachos, Dios de la gloria, hoy por hoy no se quieren someter a ninguna autoridad. Hoy por hoy, Señor Dios de la gloria, tienen vacíos que, Señor,
buscan llenarlos en lo que sea y nada les alienta, nada les llama la atención, nada les gusta, nada, Señor de la gloria, suple sus necesidades. Hoy oramos por nuestros muchachos, pidiéndote perdón, bendito Señor, porque nosotros que somos unas generaciones que vamos más adelante, Señor, no hemos cumplido la tarea. No hemos hecho la tarea porque hemos sido tan egoístas que nos hemos preocupado por nosotros mismos. Pensamos que el cristianismo es solamente para viejitos, que es solamente para personas mayores que ya están listas para morirse y para irse para el cielo. Entonces por eso nos preocupamos nosotros y nos interesa poco nuestros jóvenes. Por eso te pido perdón, Dios de la gloria, porque como iglesia, bendito Señor de los cielos, hemos descuidado esa tarea. Hemos descuidado esa tarea, no nos preocupan los jóvenes, no nos preocupamos por nuestros muchachos. Siempre nuestro cristianismo está centrado en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y nos preocupamos más por llevarlos a un templo, a un lugar y que se paren allá o que hagan algunas cositas allá en la alabanza, en las danzas, que estén allá entretenidos y eso como que nos aliente, nos contente y decimos, mi niño ya va a la iglesia, mi niño le está sirviendo al Señor y nos conformamos simplemente con eso. Padre amado, perdónanos. Perdónanos, Padre amado, porque no hemos tenido el carácter, bendito Señor, de predicar un evangelio verdadero, un evangelio que confronte con el pecado. Sencillamente Dios de la gloria nos ha dado temor. Sencillamente, bendito Señor, nos ha dado temor decir las cosas como son. Y bendito Señor de la gloria, hoy tenemos la sociedad que tenemos. Y muchos de nosotros somos responsables de esa sociedad que hoy tenemos. Señor, perdónanos porque hemos levantado nuestra mano para señalar, para culpar, para juzgar a nuestros jóvenes. Los hemos inclusive rotulado con palabras negativas. Señor Dios de la gloria. Y aún nosotros como pueblo de Dios nos hemos prestado también para eso mismo. Hoy te pedimos perdónanos como iglesia, como pueblo de Dios. Porque Señor Dios de la gloria, triste Señor se me hace, bendito Señor, que en el Museo Nacional de Bogotá, Señor Dios de la gloria, se haya prestado un stand y un tiempo y un espacio, Dios de la gloria, para que comunidades, bendito Señor, homosexuales, puedan lucirse allá ellos. Bendito Señor, todo el mundo, Señor Dios de la gloria, Padre amado, defiende el pecado, defienden su causa. Y nosotros que decimos que tenemos la verdad, estamos escondidos, estamos acobardados, estamos, Padre amado, indiferentes ante un mundo que se nos desborona en la cara. Bendito Señor, Padre amado, Dios de la gloria, nos duele el corazón ver a nuestros muchachos cómo se están autodestruyendo unos a otros, cómo entre ellos mismos, bendito Señor, bajo, Señor Dios de la gloria, rótulos, bajo, Padre amado, creencias, bajo convicciones, bendito Señor, ellos por defender su convicción, bendito Señor, Padre amado, matan, asesinan, hacen lo que sea, bendito Señor. Miraba las noticias de antenoche, bendito Señor y Padre amado, esto produjo tristeza en mi corazón de ver cómo estos muchachos se están matando entre ellos, se golpean entre ellos, se asesinan entre ellos, Padre amado. Dios de la gloria, extiende tu misericordia. Y eso no pasa solamente en este país. Dios de la gloria, antiguamente se nos decía que Colombia era el país más violento, pero ahorita este caso ya lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Alemania, lo vemos en países que supuestamente son desarrollados y más cultos que los nuestros, que los latinos. Ya también se ve, Padre amado, porque es que esto no se trata ni de cultura ni de educación, esto se trata de moral y es de un sistema espiritual, bendito Señor, que si no es tratado, bendito Señor de la gloria, pues eso va a aflorar. Eso tiene que ver, Padre amado, precisamente con lo que tanto hemos hablado, Padre amado, la naturaleza infectada por el pecado en el mundo. Que tarde que temprano, bendito Señor, tiene que aflorar, porque el pecado no perdona ni cultura, el pecado no perdona estatus social, el pecado no perdona, Señor, posición, ni color, ni raza, ni pueblo, ni nación, el pecado no perdona nada. El pecado no es estratificado, Él no se estratifica. Él sencillamente toma a los seres humanos y Dios de la gloria los destruye, los usa, los utiliza y por último los elimina, sin importar quién sea. Bendito Señor. Por eso te pedimos que extiendas tu misericordia. Extiende tu misericordia, Señor, sobre nuestras naciones, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros muchachos, Padre amado. Mira, Señor Dios de la gloria, los vacíos que hay en ellos. Pero bendito Señor de la gloria, si nuestros jóvenes están vacíos, pues son, Padre amado, el producto, el fruto de hogares donde también sus padres son vacíos, donde sus abuelos están vacíos. Son de generaciones, bendito Señor, que cuentan, Padre amado, de los 30 años para acá. Ya hoy en día, Señor, uno ve una jovencita de 12 años empujando un coche. Padre amado, si una jovencita de 12 años ya es mamá, pues su papá tendrá por ahí 18 o 20 años. Cosas de ese tipo, 30 años por mucho. Quizá.
Son generaciones, bendito Señor, vacías, huecas, Padre amado, que día a día, bendito Señor de la gloria, afloran, Padre amado, reclamando, buscando espacios para llenar esos vacíos, bendito Señor, a través de actividades violentas, porque es la única manifestación que tienen, a través de la violencia. Porque bendito Señor de la gloria, no tal vez, Padre amado, se ha dicho que no son escuchados, que no son atendidos. Y Señor de la gloria, pues por supuesto que todo eso no es cierto, pero sin embargo, bendito Señor, esa es la excusa que ellos tienen para, Señor de la gloria, dañar, destruir, romper y asesinar. Hoy colocamos, Señor, nuestros muchachos delante de ti. Señor, guarda esas mentes, guarda sus corazones. Señor, se los arrebatamos al enemigo porque él quiere destruirlos, porque en ellos hay sueños, porque en ellos hay planes. Nosotros los viejitos ya no somos tan de amenaza para él. Ya nosotros no le representamos ninguna amenaza al diablo, son nuestros jóvenes los que le representan amenaza, porque en ellos está el potencial, en ellos está la fuerza, en ellos está la visión, en ellos están los sueños, los proyectos, y él quiere destruir todos esos sueños, proyectos de nuestros muchachos. Nosotros como viejitos lo único que podemos hacer es orar por ellos. Señor, que los guardes, que los protejas, predicarles, Padre amado, exhortarles, bendito Señor, animarles a que se vuelvan a ti, bendito Señor. Según Pablo le dijo a Timoteo que le encargara a las mujeres ancianas, a las viudas ancianas, que le enseñaran a las jóvenes. Señor Dios de la gloria, hoy oramos por estos muchachos. Hoy te pedimos, bendito Señor Dios de la gloria, que Señor guarde sus mentes, sus corazones. Oramos por nuestros jóvenes, Señor de la gloria, en las universidades, en los colegios, bendito Señor. En los lugares, Padre amado, de educación, Dios de los cielos, donde bendito Señor se cree que ser educado o bien educado es sinónimo de tener valores. Pero Señor, nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que personas bien educadas, bendito Señor, escasean de valores. No hay valores, Padre amado, Dios de la gloria, Señor Dios de los cielos, porque hay corrupción, porque hay situaciones de pecado, porque es que el problema no es de educación, el problema no es de educación, el problema es de valores. El problema, bendito Señor Dios de la gloria, es de principios, Señor, y leyes morales, bendito Señor, que deben estar en el corazón del ser humano para que eso aflore, bendito Señor, independientemente de la educación que se tenga, independientemente del estatus que se tenga. Bendito Señor, por eso oramos a ti. Hoy colocamos nuestros muchachos con preocupación por ellos, bendito Señor. Se están autoeliminando unos con otros, se están autodestruyendo unos con otros, Padre amado, y hoy los colocamos delante de ti y te pedimos que los guardes, Padre amado. Te pedimos, Señor Dios de la gloria, que, oh Dios de la gloria, Señor, que, Padre amado, nos lleves a predicar el evangelio, bendito Señor, a nuestros muchachos, a arrebatárselos al enemigo, de las garras del enemigo que quiere despedazarlos, que quiere destruirlos, que quiere dañarles sus sueños, sus anhelos, sus proyectos, Padre amado. Oh Dios de la gloria, desbaratamos todo argumento mental que ha habido en las mentes de nuestros muchachos. A veces nuestros muchachos, uno ve las entrevistas que les hacen por la televisión, aquellos que están allí peleando, aquellos que están diciendo que están peleando por una causa, pero cuando los entrevistan y les preguntan ¿por qué pelea usted? Él ni siquiera sabe contestar porque ni siquiera sabe por qué pelea. Señor, se ven los vacíos, Padre amado, tan profundos que hay en ellos. No dan respuestas inteligentes, dan unas respuestas, bendito Señor, huecas, vacías, que no tienen ningún sentido. Yo he visto varios muchachos que han entrevistado, ¿y usted por qué está peleando? Y no, porque es que no sé qué, y salen con unas respuestas, señores de la gloria, que no tienen ningún sentido, ningún fundamento. No hay una causa, verdad, básica para que digan están peleando por una causa, bien sea política, social, como lo querramos llamar, que verdaderamente tenga peso, que tenga fundamento. Son respuestas huecas, vacías, porque sencillamente así están nuestros muchachos, vacíos. Pero Señor de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos, hoy los ponemos delante de ti, hoy los colocamos delante de ti, hoy te pedimos guárdalos, bendito Señor, hoy te pedimos, Señor de los cielos, Padre amado, Dios de la gloria, que Señor ellos puedan ver, bendito Señor, que sí hay oportunidad, bendito Señor. Por lo menos yo veo que sí hay oportunidades, bendito Señor, que los muchachos de esta generación tienen más oportunidades inclusive de cuando nosotros éramos muchachos. Nosotros casi no teníamos oportunidades.
Y sin embargo, bendito Señor, moral y espiritualmente, por lo menos moral y con valores, bendito Señor, nos enseñaron, nuestros padres nos enseñaron eso. Tal vez no nos dieron mucho estudio, tal vez no nos dieron mucha educación, pero nos enseñaron principios, nos enseñaron lo que era respeto, nos enseñaron lo que eran valores, nos enseñaron lo que era saludar, dar las gracias, nos enseñaron lo que era pedir el favor, nos enseñaron lo que era el trabajo, nos enseñaron tantas cosas, bendito Señor, así sea con errores, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, pero nos enseñaron valores. Y eso es lo que escasea hoy. Eso es lo que hoy no se ve. Hoy vemos, Señor de la gloria, que hay tecnología, que hay ciencia, que hay conocimiento, hay muchas cosas, mucha formación, que hay idiomas. Hoy los muchachos pueden saber divinamente 3, 4 idiomas. Fácil. Bendito Señor. Pero moralmente y espiritualmente están, bendito Señor, huecos, vacíos. Por eso hoy los colocamos delante de ti. Hoy oro por ellos. Hoy oramos por nuestros muchachos. Hoy los coloco delante de ti, bendito Señor. Extiende tu misericordia sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros muchachos. Padre amado, mira, Señor, nuestra sociedad, oh Dios de la gloria. Padre amado, Dios de los cielos, cómo se destruye, cómo se autoeliminan, bendito Señor, Dios de la gloria. Por eso, bendito Señor, hoy nos ponemos, Padre amado, delante de ti, para pedirte, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, que, Señor, nuestros muchachos, bendito Señor, no sigan siendo presa fácil, Dios de la gloria, de los gestores de maldad, del enemigo, del príncipe de la potestad del aire, que es el que orquesta todo, bendito Señor, que es el que toma gobiernos, que es el que toma personas que están en liderazgo, que es el que toma, Señor, naciones, bendito Señor, para destruir. Él toma las cabezas, bendito Señor, para eliminar, para destruir, para matar. Él no toma a las personas comunes y corrientes, toma personas, benditos señores de la gloria, que tienen el poder y la capacidad, bendito Señor, de manejar masas. Para que, bendito Señor, Dios de la gloria, si ellos son, Padre amado, Dios de la gloria, orquestados por el enemigo, pues el enemigo va sencillamente, o la persona que es orquestada por el enemigo, pues puede manejar masas y va a llevar a esas masas, bendito Señor, a que adoren prácticamente a la bestia, como va a suceder en Apocalipsis, como va a suceder allá. El anticristo logrará, bendito Señor, que todo el mundo tenga que adorarle. Pero lo que estamos viviendo hoy, bendito Señor, prácticamente podríamos decir que es un anticipo, bendito Señor. La sociedad que estamos viendo hoy ya es un anticipo de lo que sucederá ya. Ya estamos viendo, y si eso nos escandaliza, y si ya nos damos cuenta, bendito Señor, de la sociedad que tenemos, ¿cómo será cuando lleguen esos tiempos? ¿Qué será dentro de 5 años? ¿Qué será dentro de 10 si tú no has venido antes? Señor, esto ya está prácticamente, este mundo prácticamente está en la recta final. Está en la recta final, bendito Señor. He escuchado varios predicadores, Padre amado, Dios de la gloria, creíbles, que bendito Señor ya están diciendo que inclusive seremos la iglesia que no veremos ni siquiera muerte. Seremos la última generación de cristianos. Señor de la gloria, y lo han dicho personas, Padre amado, creíbles, bendito Señor. Uno dice, Dios mío, Señor, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Nos estamos preparando para ello? Estamos preparando a nuestros muchachos para que no se queden, porque definitivamente yo me imagino, porque como dice acá, Padre amado, en este libro de Jeremías, dice, Señor, no perdonéis a los jóvenes. Y es un juicio que Dios está lanzando contra Babilonia, literal y físicamente en la época de Jeremías. Pero también se dará este juicio en el Apocalipsis. Y si dice, no matéis, no perdonéis a sus jóvenes, es porque esto me lleva a entender, bendito Señor, que muy seguramente en el Apocalipsis, la mayoría de la sociedad de seres humanos que estarán pasando por la gran tribulación, el mayor porcentaje serán jóvenes. Serán jóvenes, generaciones que vendrán, las que el anticristo va a manipular y ya está preparando el ambiente, ya está preparando el escenario. Ya está tomando las mentes de nuestros jóvenes, bendito Señor, Dios de la gloria, diciéndoles que no tienen oportunidad, que son vacíos, que no tienen nada que perder, y ya los está preparando, bendito Señor. Señor, lo que está sucediendo en nuestro mundo no es gratuito, ya está escrito. Jesús dijo al final de los tiempos, el amor de muchos se va a enfriar, porque aumentará la maldad, y ya lo estamos viendo, y la maldad ha aumentado. Pero, Señor Dios de la gloria, ¿en quién ha aumentado la maldad? Pues hoy vemos que la mayoría en quien está aumentándose la maldad son nuestras generaciones, nuestros muchachos, nuestros jóvenes, aún los niños, bendito Señor. Padre amado, guarda, bendito Señor, Dios de los cielos. Guarda, Señor, nuestras generaciones. Extiende tu misericordia, Señor, oh Dios de la gloria.
sobre estos muchachos, sobre los jóvenes, Padre amado. Dios del cielo, toma sus mentes, guárdalos, guarda cerca sus mentes, Padre amado. Ayúdanos a nosotros como pueblo de Dios, bendito Señor, Dios de la gloria, a hacer la tarea que nos corresponde, bendito Señor, porque lo único que, bendito Señor, nos librará de todas esas situaciones se llama el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de la cruz, no habrá nada más. Ya está comprobado, bendito Señor, que ni la tecnología, ni la ciencia, ni las carreras, porque hoy los muchachos no se conforman con estudiar una sola carrera. Hoy los muchachos estudian la carrera, posgrado, máster, doctorados. Hoy nuestros muchachos están, Señor Dios de la gloria, vemos cómo se preocupan por, Señor de la gloria, estudiar. Saben idiomas. Son bien capacitados, bien preparados intelectualmente hablando. Son bien preparados, bendito Señor de la gloria, tecnológicamente hablando. Saben mucho. Pero moralmente, Señor, hablando, Señor Dios de la gloria, están vacíos. Están huecos, Padre amado. Y Señor Dios de la gloria, si moralmente y espiritualmente están vacíos, bendito Señor Dios de la gloria, pues no hay nada. El Señor se lo hizo saber a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia inteligente, una iglesia poderosa, una iglesia con dinero, una iglesia rica. Y el Señor les tiene que decir, ustedes dicen que han enriquecido, ustedes dicen que han comprado oro, ustedes dicen que todo tienen de todo, pero saben, son unos pobres miserables. Así los vio el Señor. Porque aunque decían que eran ricos, que tenían toda la capacidad y todo el poder tal vez tecnológico, científico, sin embargo el Señor los vio como pobres miserables. Porque así es el corazón del ser humano que está sin Cristo. Por más dinero que tenga, por más fama, por más sabiduría, conocimiento humano que tenga, no le sirve de nada. Pablo se lo dijo a los atenienses, los que eran prácticamente los intelectuales, los griegos eran los intelectuales de la época de Pablo. Y Pablo les dijo, no, el Señor escogió lo más vil, que es Corinto, para avergonzarlos a ustedes que son los sabios. Señor Dios de la gloria, porque la sabiduría de este mundo enloquece, como dice el Señor. Dios de la gloria, ayúdales a nuestros muchachos. Bendito Señor, Espíritu Santo, en esta mañana te pedimos, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestros jóvenes. Hoy los colocamos delante de ti. Hoy los colocamos delante de ti. Te pedimos, extiende tu misericordia y guarda esas mentes, guarda esos corazones, bendito Señor, de nuestros muchachos en el mundo, porque esto es a nivel mundial. Guárdalos, bendito Señor, porque Señor, en otros países también vemos, aquí tal vez rompen vidrios, rompen buses, rompen muchas cosas, pero si nos damos cuenta en Estados Unidos, Padre amado, los jóvenes fácilmente pueden adquirir un arma, entrar a un lugar, a un recinto y matar 4 o 5 personas allí a tiros y salen tranquilos. Señor, esto es a nivel mundial, nuestros muchachos están siendo presas del enemigo. Señor Dios de la gloria, hoy Señor Dios de los cielos, extiende tu misericordia sobre ellos y guárdalos, bendito Señor. Guárdalos, Padre amado, guárdales sus mentes. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes, el único que tienes la capacidad de traerlos a convicción de pecado, justicia y juicio. No va a ser nuestra cantaleta, no van a ser nuestros regaños como padres, bendito Señor de la gloria, los que nos va a convencer. Nosotros somos los padres de ellos, pero no somos los señores, no somos el Señor de ellos. Somos el Padre de ellos, pero no el Señor de ellos. El Señor de ellos eres tú, y nosotros nos corresponde predicarles, llevarlas a la palabra, enseñarles, bendito Señor, y el Espíritu Santo se encargará de convencer. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde, bendito Señor. Danos, Señor de la gloria, la forma, la capacidad, las estrategias, bendito Señor, dadas por ti, para, Señor de la gloria, predicarles, y tú te encargarás de lo demás. Señor Dios de la gloria, que más que preocuparnos por llevarlos a un lugar, a un templo, nos preocupemos por llevarlos a Cristo. Porque si ellos van a Cristo y tienen una relación con Cristo, solitos, por consecuencia, irán a un templo. Y no solamente irán como asistentes, servirán, se capacitarán para desarrollar el ministerio que tú tienes para ellos. Oro por esos ministerios que están en los jóvenes.
Ahí en esos jóvenes hay pastores, hay maestros, hay, Señor Dios de la gloria, misioneros, hay evangelistas. Dentro de esos muchachos, Señor, hay capacidades, hay ya ministerios que tú estás desarrollando. A Jeremías se le llamó cuando era un muchachito. Cuando era un muchachito, el Señor lo llamó a Jeremías. Le dijo: Jeremías, te he puesto por profeta a las naciones porque antes de que nacieras ya te había dado por profeta. Antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, yo ya te había escogido. Y Jeremías le contesta al Señor y le dice: ay, no, yo soy un niño, yo soy un niño. Y el Señor tiene que decirle: no me digas que es niño, porque a todo lo que te envíe irás y harás todo lo que te mande. Señor, oro por esos muchachos, oro por esos niños, oro por esos jóvenes, que tal vez nosotros decimos: nada, se no sirve para nada. Eso decimos nosotros. Pero detrás de eso, Señor, hay pastores, maestros, evangelistas, hay ministerios ahí a desarrollar. Hay llamado ahí en estos jóvenes. Y oro por ellos, Señor. Oro por nuestros muchachos. El enemigo no podrá arrebatarles lo que tú tienes para ellos. Y de eso nos encargamos nosotros. Hoy los cercamos en oración. Hoy hacemos un vallado alrededor de nuestros muchachos en oración. Bendito Señor, porque ninguna arma forjada contra los hijos del Señor prosperará. No podrá, bendito Señor. Por más intentos, ningún dardo, bendito Señor, Padre amado, atacará a nuestros muchachos. O aunque los ataque, no los tocará. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Dios de la gloria, por esos ministerios, por esos pastores que se levantarán, por esos maestros que se levantarán, por esos evangelistas que tú estás levantando allá así en esos hogares donde hay niños, donde hay jóvenes, donde hay adolescentes, que esa palabra adolescente no debería existir, porque un joven no adolece de nada. ¿Adolescente de qué? No adolece de nada, son muchachos en potencia, en las manos del Señor. Gracias te damos, te bendecimos, te glorificamos y hoy los bendecimos con toda bendición, Padre amado. Hoy bendigo a mis hijos, hoy bendigo a mis sobrinos, bendiga allí a sus hijos, sus nietos. Hoy bendecimos estas generaciones que vienen detrás de nosotros con toda bendición, con la bendición de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, hoy los bendecimos, bendito Señor. Desatamos esa bendición sobre ellos, Padre amado, y ninguna arma forjada contra ellos prosperará. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana, hoy jueves 5 de agosto del año 2021. Bien, mis amados, Dios nos ayude, Dios ayude a nuestros muchachos, los guarde y los proteja. Bien, estamos estudiando el Evangelio de Juan rápidamente. Abra allí su Biblia en el Evangelio de Juan y vamos por el capítulo 16 y vamos a mirar los primeros 11 versículos de este capítulo 16 del Evangelio de Juan. Abra su Biblia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, dice la bendita palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Verso 5. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones o vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que continuamos hoy considerando este capítulo 16, especialmente este discurso del Señor Jesucristo en el aposento alto. Y aquí
prácticamente podríamos decir que es el final de ese discurso, el capítulo 16, que el Señor tiene con los suyos, o se lo da a los suyos, es decir, a sus íntimos. Aquí a estas alturas ya Judas no está con ellos. Cuando el Señor les está diciendo todo esto, Judas ya no está con ellos. Así que el Señor les está dando algunas indicaciones y les está hablando de que les convendría de que Él se fuera. Es decir, en nuestro estudio anterior llegamos allí hasta el versículo 7, donde Jesús les dijo a sus discípulos precisamente que era conveniente que Él se fuera. Y decíamos que podría haber varios motivos por los cuales era conveniente que Él se fuera. Y mencionamos dos en particular, ¿lo recuerdan? Recordamos que un motivo era su propósito. El propósito por el cual Él había venido a esta tierra era a morir. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor fue claro, Él dijo a qué había venido, cuál era el propósito por el cual había venido. Ahora, cuando esto ocurrió, entonces Él volvió al Padre. Es decir, después de que Jesucristo se cumple el propósito de venir a morir, al tercer día resucita, y después de resucitado anduvo 40 días, alrededor de 40 días, entre los discípulos, presentándoseles a algunas personas resucitado, y después de 40 días, después de dar las indicaciones, de algunas indicaciones a sus discípulos, vuelve de nuevo al Padre. Así que el Señor pues cumple, vuelve al Padre, del cual había sido enviado, y por este motivo era mejor que se fuera. Él vino a morir, pero también tenía que volver al Padre. Después mencionamos un segundo propósito y un segundo motivo por el cual convenía o conviene que el Señor se hubiera ido. Y fue cuando Él vino a esta tierra que se hizo hombre. Recordemos que Dios es omnipresente, es decir, omnipresente significa que está omni, la palabra omni, es decir, O-M-N-I, no O con B-V, no es objeto volador no identificado, no es un ovni, no, sino omni. Omni, la palabra griega, da como resultado potente, poder o potencia, esa palabra omni. Es decir, entonces cuando se habla de omnipresente, quiere decir omnipresente, poder para estar presente en cualquier lugar. Entonces el Señor es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, todo lo sabe, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero no era el caso de Jesús, porque cuando Jesús se hace hombre, Él es omnipotente, porque tiene todo el poder, es omnisciente, porque lo sabe todo, pero Jesús no fue omnipresente, no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces una de las razones por las cuales nos convenía que Él se fuera era precisamente como Él mismo lo dijo. Les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya enviaré del Padre otro consolador. ¿Por qué habla de consolador? Porque lo que vendría para los discípulos no era fácil. El mismo Señor les dijo, los van a aborrecer por causa de mi nombre. Les van a hacer la vida cuadritos, los van a expulsar de la iglesia por predicar el evangelio, porque Él dijo, y de la sinagoga los expulsarán. Y la sinagoga en aquella época pues más o menos representaba lo que son nuestras iglesias hoy. O sea que si el Señor le dice que los iban a expulsar, entonces imagínense, los van a echar de la iglesia por predicar el evangelio. Entonces el Señor le dijo que vendrían cosas difíciles para ellos, y que si el Señor estuviera con ellos, pues no los podría consolar como lo iría a hacer el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iría a estar con ellos las 24/7. Entonces esa era la segunda razón por la cual nos convenía que el Señor se hubiera ido. No convenía que se hubiera venido solamente a entregar su vida y a quedarse o a quedarse vivo entre nosotros, porque ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Si Jesús hubiese venido y se hubiese quedado entre nosotros vivo, pues no nos hubiera servido de nada, porque tal vez nos hubiera tocado pedir una cita con la tecnología de hoy y todo. Dice, me toca hacer una videollamada para el Señor Jesús, a ver si me atiende de aquí a unos 3 meses, porque con tanta gente en el mundo, ¿cuándo me podrá atender el Señor? ¿Cuándo me podrá escuchar? Entonces imagínense el cuadro si el Señor se hubiera quedado aquí, o si hubiese muerto. Si hubiese muerto y se nos hubiese quedado muerto, no hubiera resucitado, pues imagínense la romería de gente para ir a visitar la tumba del Señor Jesucristo, y por allá pues se hubiera vuelto una idolatría inclusive. Ahora, imaginémonos que el Señor hubiera
hubiera muerto, pero y que hubiera resucitado, pero se hubiera quedado resucitado entre nosotros. De igual manera no nos hubiese podido servir de nada. Entonces el propósito de Dios y el proyecto completo de Dios tenía que cumplirse. Y era que Jesús muriera, que Jesús resucitara, que Jesús se presentara resucitado, pero que Jesús volviera al Padre. Entonces por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me quedo no les voy a hacer así como de mucha utilidad. Es lo que prácticamente les está queriendo decir el Señor a sus discípulos y también a nosotros, por supuesto, por derecho hoy a nosotros. Es decir, nos conviene, nos convino que el Señor se hubiese ido. Claro, ellos fueron privilegiados porque estuvieron al lado de Jesús, pudieron tocarlo, escucharlo de viva voz, fueron testigos de primera mano de toda la vida de Jesús. Fueron privilegiados por eso, pero nosotros somos más privilegiados porque sencillamente el Señor lo podemos percibir por el Espíritu Santo las 24/7. Entonces sí convino que el Señor se fuera. Y cuando Él dijo que enviaría el Espíritu Santo, cuando Él dijo que vendría el Espíritu Santo en el versículo 8, mire lo que dijo, mire la dirección o las instrucciones que dio acerca de esto. Dijo, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tenga en cuenta la palabra convencer, convencer, convencer. Y esta palabra tal vez a veces nosotros la asociamos mucho con yo estoy que le hablo y nada que lo convenzo. ¿Sí le parece familiar? A veces nosotros como pueblo de Dios nos desvanamos, nos cargamos, nos frustramos porque le hablamos al uno, le hablamos al otro, a todo el mundo y nada que lo convenzo. Nada que lo convenzo. Es que nosotros no tenemos la tarea ni el trabajo de convencer a nadie. En la Biblia usted no encontrará que diga, ustedes tienen que convencer. En la Biblia se nos dice que tenemos que predicar. Esa es la labor de la iglesia, predicar, predicar. Nosotros hemos invertido el orden. No predicamos, pero sí queremos convencer a la gente que vaya a la iglesia. Ni siquiera le decimos que vaya a Cristo. Que vaya a la iglesia, nada que lo convenzo. Eso por más que le traigo tratados, por más que le presenté al pastor, por más que el pastor ha venido a su casa a orar por ellos, nada que los convenzo de que vayan a la iglesia. ¿Sí nota el evangelio que nosotros estamos dando? Nada que lo convenzo que vaya a la iglesia. No, nosotros no tenemos que convencer de nada a nadie. Nuestra tarea es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Usted presente el evangelio al pecador y deje que el Espíritu Santo se encargará de eso, y de eso nos va a enseñar el Señor hoy. La palabra griega para convencerá es la palabra elegcho. Elegcho. E-L-E-G-C-H-O. Elegcho es la palabra griega para convencer, que significa probar la culpabilidad. Probar la culpabilidad. Téngalo presente, porque nosotros no estamos llamados a probarle la culpabilidad a nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio, presentar el evangelio. Usted presente el evangelio, no se encargue de nada más, no se preocupe por más. Presente el evangelio, órele al Señor por esas citas divinas. Órele al Señor que le dé citas divinas, porque el Espíritu Santo es el que se encargará de convencerlo. El Espíritu Santo se encargará de tomar esa... Ya varias veces lo he repetido. El Espíritu Santo no va a convencer a un pecador por aspersión. Ahí ya lo convenzo de pecado, de justicia, de juicio, y usted se acostó y al otro día amaneció con una convicción de convertirse al evangelio. No ocurrirá así, mi querido. No será así. El Espíritu Santo toma como base para convencer al pecador, como base la palabra que usted ha predicado. Es la base que el Espíritu Santo usará para convencer al pecador de pecado, justicia y juicio. Y Romanos capítulo 10, Pablo nos lo dijo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien predique? Y en el versículo 17 de Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, por la palabra de Dios. Entonces la tarea de nosotros, ¿cuál es? Pablo se lo dijo a Timoteo, usted cumpla su ministerio, predique afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Y Marcos dice que prediquemos
a toda criatura. Y el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días, ¿sí nota? Y Él estará con nosotros, ¿cómo? Pues por medio del Espíritu Santo. Entonces mire que nosotros hemos invertido el orden. No predicamos el Evangelio, pero sí queremos convencer a la gente de que vaya a la iglesia. Ese es el Evangelio que estamos vendiendo, mi querido, y así no es. Y así no es. Tenemos es que predicar el Evangelio y el Señor se encargará por medio del Espíritu Santo en base a la palabra que usted ha predicado, y en base a esa palabra es la herramienta que, digámoslo así, que el Espíritu Santo utiliza para traer convicción de pecado, justicia y juicio. Yo recuerdo que mi suegro me decía, léete el Salmo 21, léete el Salmo 21. Y yo me acuerdo que en la discoteca, cuando yo me iba a bailar allá en la discoteca, me retumbaba el Salmo 21. Sobre eso se retumbaba en esa cabeza allá el Salmo 21. Y dije, pero creo que tiene el Salmo 21. Y después yo resultaba diciéndole a la gente, sin pensarlo tanto, cuando yo tenía una discusión con alguien, ¿sabe qué le decía yo a la gente? Le decía, sonríe, Cristo te ama. Y eso me salía, y yo decía, pero yo por qué le estoy diciendo a esta persona eso. Así eran mis padres, decían, pues, ay, sonríe, Cristo te ama. ¿Qué está pasando ahí? Que el Espíritu Santo está empezando a traer convicción de pecado. Eso es un proceso. El nuevo nacimiento, estamos hablando del nuevo nacimiento. Para que una persona nazca de nuevo, así como un bebé tiene que nacer, antes de nacer, pues tiene que haber algo, tiene que haber sido gestado. Hay un embarazo, hay un proceso de 9 meses de gestación, de crecimiento. Allí el Señor va haciendo algo allá y se va tomando la forma de ese cigotico que era antes de un feto. Antes del feto está el cigote. Y ese cigotico, que es un puntico que sí ya tiene vida, que no hay que, los que dicen que el aborto, que eso no es vida, sí hay vida. Ya en ese cigotico, ese puntico, ya hay vida. Y se va cumpliendo el proceso de 9 meses, y a los 9 meses, bueno, en algunos casos se vienen antes, en algunos casos se demora otro poquito, pero sin embargo, nace. Así es el nuevo nacimiento. Para que una persona nazca de nuevo, que de hecho es el mismo Espíritu Santo quien se encarga de hacerlo nacer de nuevo, porque eso no es a través, nosotros no coaccionamos, repita, para que nazca de nuevo, no, de eso se encarga el Espíritu Santo. No es que es nuestra tarea, mi querido, como pueblo de Dios, lo único que usted y yo tenemos que hacer es presentar el Evangelio de Cristo. No se preocupe por más, bueno, preocúpese por otra cosa, ore por ese que usted está predicando, ore porque esa palabra lo atraviese, ore, pero no lo haga nada más. Pero a veces nosotros hemos hecho la tarea al revés. Queremos convencer a la gente, pero no le predicamos el Evangelio. Y es por eso es que pasan años y usted, pero mire, tanto que le he hablado, tanto que le he dicho, tanto que lo he cantaleteado, tanto que le he jalado las orejas y nada que lo convenzo. No, mi querido, usted nunca lo va a convencer porque no es su tarea ni es mi tarea. Es tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encargará. Entonces, Él es quien prueba la culpa. La palabra eleccho para convencer, probar la culpa. Así que cuando el Espíritu Santo viniese, Él probaría la culpabilidad del mundo. Así como en un abogado fiscal. Es decir, dije que probaría la culpabilidad del mundo. ¿Por qué? Así como un abogado, digamos, pongamos un abogado, y de hecho Cristo es nuestro abogado, pero un día va a venir como juez, porque una cosa es un abogado y otra cosa es juez. El abogado está para defender al culpable o al acusado, digámoslo en este caso. Está para defender al acusado, pero el juez es para impartir justicia. Entonces es totalmente distinto. Entonces el abogado va ante el juez y dice, no, él es inocente, por eso dice Juan, primera de Juan, que tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo. Sí, pero un día Jesucristo ya no va a venir como abogado, va a venir como juez. Ya venir a impartir justicia. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Así como un abogado fiscal produce una evidencia para convencer al juez y a los miembros del jurado de la culpabilidad del acusado. Está en un juicio aquí y Él es el que se encarga de eso. Así que el Señor lo primero que dijo fue convencer al mundo de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere producir evidencia en el corazón de los seres humanos para traernos a la convicción de que le hemos fallado a Dios y para que tomemos la decisión de volvernos a Él.
Es el Espíritu Santo quien trae esa convicción. Sí, yo le he fallado al Señor. Sí, yo soy pecador. Pero debe haber una convicción antes de que podamos hablar de fe y confiar en Jesucristo. Porque es que el Espíritu Santo es el que se encarga de toda esta tarea. Nosotros pensaríamos que el Espíritu Santo trabaja solamente u opera solamente en los creyentes. Ay, nosotros sí tenemos el Espíritu Santo no es para los incrédulos. Pues le tengo malas noticias, o buenas noticias mejor, porque el Espíritu Santo sí está obrando en el incrédulo. ¿Está haciendo qué? Lo que estábamos acabando de decir. Lo está convenciendo de pecado bajo la base o sobre la base de la palabra que se ha predicado. Entonces el Espíritu Santo, y si usted y yo hoy somos evangélicos, eso pues fue, sí Señor, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue quien lo convenció a usted, me convenció a mí de pecado, justicia y juicio. De que llegamos a un momento a decir, oiga, sí, yo definitivamente necesito, soy un pecador, sí, yo definitivamente le he fallado a Dios, sí, pero ¿qué hago? Sí, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Le revela a Cristo en esa convicción. O sea que el Espíritu Santo lo convence de pecado, el Espíritu Santo le revela a Cristo como la solución a su problema de pecado, pero el Espíritu Santo se encarga de llevarlo a Cristo, el Espíritu Santo se encarga de hacerlo nacer de nuevo, es el Espíritu Santo quien lo hace, pero el Espíritu Santo una vez en ese nuevo creyente lo ayuda a crecer en Cristo. El Espíritu Santo le da seguridad de salvación, convicción de salvación. No solamente convence de pecado, sino una vez que usted y yo llegamos al Evangelio, ahora nos convence, nos da convicción de salvación, de que tenemos la certeza de que somos salvos, de que tenemos la certeza de que ya somos hijos de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda a crecer. Es decir, va formando el carácter de Cristo en nosotros. Eso hace el Espíritu Santo. Pone en nosotros el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe, la benignidad. Todas esas características que hemos estudiado del Espíritu Santo. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, sin querer decir que el Espíritu Santo sea mayor que el Padre o que el Hijo. Todos están en igual de condiciones. Ninguno es mayor que el otro. Porque el Espíritu Santo es prácticamente el Espíritu de Dios, como también se le conoce, que es el que viene a morar en nosotros. Mire qué tremendo. Dios grande, grande viene a morar en usted. Y viene a morar en mí. Qué tremendo. Entonces el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer. Y antes de esa convicción, pues Él es el que se va encargando, en base a la palabra que se ha predicado, que ha recibido, sencillamente va produciendo ese elemento que se llama la fe. ¿Para qué? Para que confíe en Cristo. Entonces mire qué interesante el hecho de tener que predicar, el deber de predicar. Nuestro Señor Jesucristo también explicó lo que esto significa. Él dijo que convencería de pecado por cuanto no creen en Él. Por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. ¿Cuál es el pecado más grande en el mundo? Podríamos decir nosotros. ¿Cuál es el pecado más grande, más grave de la humanidad? ¿Quiénes son los pecadores más grandes en nuestra era? ¿Quiénes son los más terribles pecadores de hoy? Pues toda época hemos dado cuenta y testimonio de que ha tenido hombres malvados. A lo largo de la historia ha habido hombres tremendos. Por ejemplo, los emperadores romanos como Calígula, Nerón. Esa gente era desquiciada, eran malos. Nabucodonosor, el faraón allá en Egipto. Y a lo largo de la historia, en nuestros siglos, Hitler, gente que ha sido, y a lo largo de la historia ha habido gente que definitivamente ha sido malvada, realmente malvada. Pero la condición, óigame bien, han sido malvados que usted dice, uy, qué gente tan mala, tan malos que han sido. Pero óigame bien, la condición de incredulidad es más grave que cualquiera de esos pecados. Que cualquiera de esos. Es mucho más grave. Y no hay remedio si una persona rehúsa definitivamente no creer en Cristo. O si rehúsa, creer en Cristo. Si no quiere aceptar a Cristo, es el pecado más grave que puede haber en el ser humano. Oiga, terrible eso. Y uno podría decir, ay no, pero lo más terrible es todo lo que veo. No, eso son consecuencias de la incredulidad. Quien definitivamente no cree en Cristo, quien no cree en Él, pues está perdido.
está perdido. Es así de sencillo y de importante, mi querido. Es decir, la persona que rechaza a Cristo, que abiertamente rechaza a Cristo, pues definitivamente está en condiciones difíciles. Porque su mayor pecado no son los actos pecaminosos que comete, sino el mayor pecado es el rechazar a Cristo, y por rechazar a Cristo es que comete los actos pecaminosos que comete. Es decir, dicho de otra manera, el ser humano no es pecador porque peca, sino el ser humano peca porque es pecador. Voy a repetir eso. El ser humano no es pecador porque peca. El ser humano el ser humano peca porque es pecador. Es decir, por naturaleza. Entonces, rechazar a Cristo como única solución a ese problema de pecado, pues sencillamente eso da rienda suelta a sus actividades o a sus actitudes pecaminosas. Y quien no está en Cristo, quien no recibe a Cristo, quien rechaza a Cristo, pues es por eso decimos, está totalmente perdido. Es así de sencillo. Esta es una decisión que cada persona tiene que tomar. El ser humano de nuestro tiempo, quien quiera que sea, si rechaza a Jesucristo, definitivamente delante de Dios es el pecador más grande. Entonces, si nota, el pecador más grande para delante de Dios no es el que mata, ni siquiera el que roba. El pecador más grande delante de Dios es el que rechaza a Cristo. Recordemos que Jesús dijo en Juan 15:22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Sí ve? El hecho de que el Señor hubiera venido aquí a la tierra a darse a conocer como Salvador, esto ya nos hace responsables a todos los seres humanos. Todos los seres humanos, por eso lo he dicho en otros momentos, no tenemos excusa. Ninguno tiene excusa de presentarse delante de Dios y decir, yo no sabía que Jesús era el Salvador del mundo. No, el rechazo abierto a nuestro Señor Jesucristo ya definitivamente es el pecado más grave que los seres humanos pueden cometer. Y por ende vienen las actitudes, como consecuencia de ese rechazo, es que vienen las actitudes pecaminosas que usted y yo conocemos hoy en el mundo. ¿Por qué? Sencillamente, hoy vemos lo que vemos porque la gente rechaza a Cristo. Alguien dijo, es que leer la Biblia lo vuelve uno loco. Miren, esos evangélicos están locos de tanto leer Biblia. No, mi querido, el mundo está loco por no leer la Biblia, por no leer el Evangelio de Cristo. Por eso está loco. Es que esos cristianos, seguidores de Cristo, están locos. No, el mundo está loco por no seguir a Cristo. Así de sencillo es. Lo segundo que el Señor dijo es que convencería al mundo de justicia. Ya no lo convencería de pecado, y ya clarifico eso, lo convence de pecado por medio del Espíritu Santo, pero ¿a través de quién? En base a la palabra que usted predique. Por eso se necesita predicarle la palabra del Señor a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, y deje el resultado al Señor. Por ahí hay una canción antigua que dice, sembraré el Evangelio de Dios y dejaré el resultado al Señor. Esa es la tarea que tenemos que hacer. El Espíritu Santo se encargará de convencer al pecador, no solamente de pecado, sino que ahora Jesús dijo que lo convencería de justicia. El apóstol Pablo dijo que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo dijo por allá en Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesucristo volvió al Padre. Oiga, aleluya por eso. Jesucristo volvió al Padre, pero no a decirle, Señor, ya morí por los pecados de todos los humanos. Ya déjeme sentar allá a la derecha y allá a descansar. No, el hecho de que Jesús hubiese llegado al Padre de nuevo, resucitado, ¿qué quiere decir? Que Jesús volvió al Padre porque había terminado su obra aquí. Y cuando murió en la cruz, murió una muerte de juicio. Juicio. Dios en su carácter, entre otras cosas de sus atributos, como ya bien hemos dicho, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, soberano, inmutable. Dentro de las características de Dios también está el amor, porque algunas características o algunos atributos de Dios son transferidos a los seres humanos, otros no son transferidos. Unos que no son transferidos. Dios es todopoderoso. Usted y yo no somos todos poderosos, pero podemos experimentar de su poder. Lo podemos experimentar.
Sencilla, no, por ejemplo, con el nuevo nacimiento, eso es experimentar el poder de Dios que no lo puede hacer nadie más. Ahora, hay atributos de Dios que son transferidos, por ejemplo, el amor. Dios es amor, pero también nos dio la capacidad a nosotros, seres humanos, de amar, de perdonar, así como Él nos ha perdonado. Entonces, ¿sí ve? Hay algunos atributos que sí son transferidos a los seres humanos, otros son exclusivos de Él. Pero entonces, entre esos atributos hay un atributo o digamos una característica de nuestro Señor, que es la justicia. Dios es justo, es santo, pero también es justo. Es amor, pero es justo. Y aquí es donde a veces revolvemos la justicia de Dios con el amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dios me ama, me ama, me ama. Pero poco se habla de la justicia de Dios. Porque en su justicia Dios demanda que la desobediencia del ser humano sea castigada. Un Dios justo no tolera el pecado. No pasa por alto las faltas humanas. No lo tolera. No lo tolera, mi querido. No podemos darnos permisos de negociar con Dios algunos pecadillos. No, pecado es pecado y el Señor no lo tolera, porque Dios es justo. Si Dios no fuera justo, se nos convertiría en un Dios alcahuete. Es decir, sí, tranquilo, yo lo entiendo, la carne es débil, la casa sola, usted solo, se fue la luz. Sí, yo lo entiendo. No, mi querido. Pecado es pecado y las cosas el Señor las llama por su nombre, porque eso hace parte de su carácter justo. Entonces, cuando nos habla de que el Espíritu Santo nos va a convencer de justicia, quiere decir que ese castigo que usted y yo merecíamos, que la justicia de Dios demanda, para que sea suplida su justicia, tendría que haber muerte sobre el culpable. Entonces mire que aquí operan las dos. El amor, porque nos evitó a nosotros la muerte que merecíamos, pero también suplió a la vez su justicia y la impartió en su Hijo. De tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que dio a su Hijo, prácticamente para que se supliera su carácter justo que había sido afectado por el pecado del hombre. Su Hijo tenía que morir en la cruz. Entonces ahora, cuando Cristo nos justifica, ahora o cuando muere, esa muerte de juicio que merecíamos nosotros, ante la justicia de Dios, fuimos nosotros declarados culpables. Usted y yo fuimos declarados culpables. Era el veredicto del juez. El veredicto del juez era culpable. Pero sin embargo, el mismo Señor Jesucristo llevó nuestra culpa. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor no determinó que los seres humanos fueran inocentes. El Señor nos determinó que éramos culpables y así nos veía. Y sin embargo, Jesucristo, al enviar a Jesucristo, cuando Jesucristo muere en la cruz, Él lleva nuestra culpa y murió en nuestro lugar y fue entregado por nuestra transgresión, pero fue levantado. Óigame bien, fue muerto por nuestros pecados, fue muerto por nuestra transgresión, fue entregado por nuestra transgresión, pero cuando Jesucristo es resucitado de entre los muertos, se levanta para nuestra justificación. Por eso Pablo decía que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido. A veces nosotros hablamos más acerca de la muerte de Cristo. Pero si no hay resurrección, de nada hubiera servido la crucifixión de Cristo. Así de sencillo es. Entonces, el programa es completo. El propósito es completo. Sí, el Señor muere, pero la aprobación para nombrarlo a usted inocente es la resurrección de Cristo. El Señor prueba que nos ha justificado ahora ante el Padre es a través de la resurrección de su Hijo. Si no lo hubiera levantado de allí, estaríamos en problemas. Si Jesús se hubiera quedado en la tumba, usted y yo estaríamos sin esperanza. Estaríamos ahora, así como se dice, perdidos. Y con mayúscula y con negrilla. Perdidos. Entonces mire que el Señor levanta a Cristo y cuando lo levanta, cuando Cristo muere mejor, está llevando nuestra transgresión, nuestras culpas, nuestros pecados. Pero cuando el Señor lo levanta, ahora lo levanta para nuestra justificación. Y no solo han sido perdonados nuestros pecados, sino que también su justicia ahora nos ha sido atribuida. Es decir,
añadida o lo que se conoce imputada. Qué tremendo canje, qué tremendo. Así que, ojo con esto, no solo el saberse perdonado de parte de Dios significa que seamos justificados delante de Dios. Y ya hemos puesto varios ejemplos de esto. ¿Se acuerdan allá en la cruz? El Señor les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, perdonados, bajo la misericordia. Pero, ¿ellos fueron justificados? La única forma de que ellos hubiesen podido ser justificados es creyendo en Jesucristo. Esto es de suma importancia porque necesitamos ser justificados delante de Dios, no solamente perdonados. No es suficiente tener los pecados perdonados. No podemos estar ante la presencia de Dios si únicamente somos unos pecadores perdonados. No nos sirve solamente el perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen, les dijo el Señor, pero no fueron justificados delante del Padre. Finalmente, yo creo que si no creyeron en Cristo, pues definitivamente murieron en sus pecados, aunque el Señor los haya perdonado. De hecho, hoy vemos la misericordia de Dios cómo abraza a buenos y malos, a justos e injustos. La tierra produce, mi querido. El perdón podríamos asociarlo con su misericordia, con la misericordia del Señor. Pero mucha humanidad no ha sido justificada delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay un elemento que lo puso en claridad el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Pablo dijo, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí nota? Entonces el paquete de la salvación es completo. Perdonados, justificados. Y más tarde dice por allá, creo que es en Corintios, también seremos glorificados. El paquete es completo de la salvación. Porque a veces decimos, no, Dios ya me perdonó. Dios ya me perdonó. Pero usted ya se arrepintió de sus pecados para que realmente usted pueda ahora ser justificado. Ha traído a la convicción los pecados y ha sido convencido de que usted es un pecador y necesita ahora de que la justicia de Dios sea imputada en usted, atribuida a usted. Es decir, delante del Señor no nos podremos presentar por nuestras propias justicias. Para estar delante del Señor necesitamos su justicia. Su justicia. Y hay un elemento, la fe. Creer en la obra de Cristo. Para poder estar allí necesitamos de su justicia. Filipenses capítulo 3, versículo 8-9 dice, para ganar a Cristo y estar en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la obediencia a la ley, sino la que es por la fe en Cristo o de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dios impone su justicia, imparte su justicia al pecador, pero cuando el pecador se ha arrepentido, cuando el pecador reconoce su falta, cuando el pecador sabe y reconoce que necesita un Salvador. Fue lo que dijo el apóstol Pablo, el que invoque el nombre del Señor sería salvo. Invocar es eso, reconocer que soy pecador, que yo no me puedo justificar a mí mismo delante de Dios, sino que necesito un Salvador, que es Jesucristo, que murió por mí para perdonar mis pecados, pero que necesito recibirlo a Él para poderme parar delante de Dios como un hombre justificado. No por mi justicia, dijo Pablo, sino por la justicia de Cristo. Cuando Cristo resucita, sencillamente nos imputa su justicia. La justicia suya, es decir, la justicia del Padre ha sido suplida a través de la muerte del Hijo, y el Hijo siendo resucitado, ahora la justicia del Padre es suplida. Pero el elemento para poder hacer partícipe de esa justicia es el creer en Jesús. Y creer no solamente en el intelecto, es reconocer su obra que vino a hacer en la cruz de morir, en la resurrección y la ascensión a su Padre. Eso es lo que hace
que nosotros podamos ahora ser justificados delante de Dios. Ese es el Evangelio. Pablo lo dijo por allá en 1 Corintios, creo que capítulo 15, versículo 3, algo así. Pablo lo dijo. Pablo dijo, y este es el Evangelio que yo recibí, que Cristo resucitó según las Escrituras, que Cristo murió según las Escrituras, pero que Cristo resucitó según las Escrituras. Presenta el Evangelio. Así que, si hemos de tener alguna posición delante de Dios, debemos estar unidos a Cristo y Él es nuestra justicia. O tenemos tanto derecho al cielo como lo tiene Cristo mismo, o sencillamente no tenemos en absoluto ningún derecho de estar allí. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para declararnos justos delante del Señor. Y para terminar rápidamente, el Señor dijo que el Espíritu Santo convencería de juicio. ¿Significa esto que el juicio vendrá algún día? Porque algunos creyentes dicen, según este versículo, la respuesta pues aquí es que no. Vendrá. Es decir, cuando Él dice que convencerá al mundo de juicio, ¿significa esto que algún día vendrá el juicio? ¿Que algún día vendrá? Muchos van a decir, sí, pero según este versículo, no vendrá algún día, porque el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Ha sido juzgado. Y es difícil para muchos creyentes entender y comprender que vivimos en un mundo ya juzgado. Ya, este mundo está juzgado. Algunos actúan como si todavía estuvieran siendo juzgados. Ay, ¿será que Dios sí me perdonó? ¿Será que sí o será que no? Esto no es así. Dios ya ha declarado que somos pecadores perdidos y ya nos ha juzgado. ¿Se acuerda que lo dijimos? Dios nos declaró culpables. Sin embargo, somos justificados delante de Dios por la justicia de Cristo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vivimos en un mundo que ya ha sido juzgado y que se encuentra en la misma situación en la que se encuentra un reo en el corredor de la muerte esperando su ejecución. ¿Sí me hago entender? Haga de cuenta ver un prisionero condenado a muerte y que está esperando en el corredor, que lo van a llevar próximamente a la silla eléctrica, pero ya ha sido juzgado. Así está este mundo. Este mundo ya ha sido juzgado, pero está esperando que llegue el momento de que ese juicio se dictamine. Es decir, de que ese juicio se cumpla. Condenado a muerte, pero llegará un día en que ese condenado a muerte lo condenarán. Así está este mundo. El fallo judicial contra todo este mundo fue condenado. Porque todas nuestras justicias definitivamente son como trapos de inmundicia delante del Señor. Si nos presentamos ante Dios en nuestra propia justicia, veremos cuán culpables somos, porque nosotros no tenemos nada que agregar. Es decir, Dios te mira a ti, me mira a mí, es a través de la justicia de Cristo. Es la justicia imputada. Es decir, el Señor nos declaró justos, no nos hizo justos. Porque si nos hubiese hecho justos, pues ya no pecaríamos. Somos declarados justos, es decir, que Dios, a pesar de que somos, dice, en esto se conoce el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y está como el reo allí en el pasillo, en el corredor, esperando su ejecución. Mira lo que dice Apocalipsis 19:20. Dice, y la bestia, que es, aquí en este caso el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, que arde con azufre. Y Apocalipsis 20:1-2 dice, vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y aquí, para terminar, permítame leer este capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre es el mismo infierno, donde estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. 3, ¿sí nota? Es lo que se conoce como la Trinidad satánica, o yo lo llamo el triunvirato satánico.
es la Trinidad satánica que va a regir, que va a gobernar este mundo durante el periodo de la gran tribulación. Pero dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y vi un gran trono. Así que este triunvirato está como el reo que ya ha sido condenado, que ya ha sido declarado un dictamen de condenado, pero está esperando el momento de su ejecución. ¿Cuándo será eso? Cuando estos tres sean lanzados al lago de fuego. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Convencer al pecador de que soy pecador, de que ya Cristo con su muerte y resurrección ahora me ha dado su justicia y ahora soy justificado delante del Padre. No mi justicia, sino por la justicia de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando venga el juicio, entonces ya podré ser, ahora sí como decimos por ahí, salvado de este juicio que le espera a los que están sin Cristo. ¿Quiere escuchar más de esto? 7 de la noche, hoy jueves, lo espero para que estudiemos en más detalle todo este tema de los juicios de Dios al final de la gran tribulación. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Te bendecimos, te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, Dios de la gloria, por el Espíritu Santo, porque Él fue quien nos convenció. No fueron las lágrimas de mi mamá, no fueron las lágrimas de mi esposa, no fueron las lágrimas de mis hijos, no fueron los regaños de mi jefe por ser tan guache, no fue nada de eso lo que me trajo a convicción de pecado. Fue tu Espíritu Santo. Pero te doy gracias por aquella persona que me predicó. Gracias por mi suegro que un día me dijo, tienes que arreglar tu vida y lee este texto bíblico, y me ponía a leer la Biblia. Gracias porque me predicó. Y en base a eso que se me predicó, Señor, el Espíritu Santo me convenció de pecado. Gracias porque tú, Espíritu Santo, nos has convencido de pecado, porque éramos pecadores, porque todavía seguimos siendo pecadores, pero ya somos, Padre amado, ahora justificados delante del Padre por medio de la fe, porque hemos creído en Cristo. Pero también somos, Padre amado, convencidos y tenemos la convicción dada por el Espíritu Santo de que somos ahora eximidos de ese juicio que vendrá contra todos aquellos que rechazaron a Cristo. Gracias, Señor. Ahora, como iglesia, ayúdanos, bendito Señor, a cumplir con la tarea que tenemos que hacer. Predicar el Evangelio. Es lo único que tenemos que hacer, no tenemos otra tarea. Predicar el Evangelio de Jesucristo, predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero pedimos, Espíritu Santo, que traigas a convicción de pecado a aquellos que les hemos predicado. Trae convicción de pecado a nuestras familias, porque les hemos predicado. A nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a ese compañero de trabajo, a esos que les hemos predicado. Usa de esa palabra, Espíritu Santo, que se le predicó para traerlos a convicción de pecado, de justicia y de juicio. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias, Señor. Ponemos esta noche delante de ti, donde estaremos extendiendo un poquito más, profundizando un poquito más acerca de este tema. Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa convicción. Que tu Espíritu Santo, Señor, produzca en esta palabra, bendito Señor, convicción de pecado, justicia y juicio a quien la escuche, Señor. Gracias, bendito Señor, te damos. Ayúdanos a hacer la tarea. Espíritu Santo, danos citas divinas. Citas divinas donde tú estés obrando en ese pecador y vayamos con la palabra acertada, con la palabra apropiada, con la palabra necesaria, bendito Señor, en ese momento puntual. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, te glorificamos por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Dios los bendiga. Entonces recuerde, esta noche a las 7 de la noche, en Tiempos del Porvenir, Apocalipsis, estudio sistemático, vamos también por el capítulo 14. Entonces los espero esta noche para que juntos desarrollemos este tema. Muchas bendiciones, mis amados, un abracito para todos. Buen día, la gracia y la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas. Dios los bendiga.